finalmente eso puede modificar el valor y el aprovechamiento del suelo, es decir, cuando uno pone una nueva ruta, va a concentrar gente, pues probablemente van a aparecer nuevos servicios. Esto es un ciclo de planeación continuo, como tal, como lo dice, es cíclico, y básicamente eso es a lo que aspiramos cuando hacemos planeación de transporte, podernos anticipar a este tipo de fenómenos cuando no es que tenemos ya los problemas en cuenta, ¿verdad? Y para eso existen los modelos de planeación de uso de suelo y de transporte. Y estos también tienen unos procedimientos muy estudiados, muy conocidos por mucha gente, pero que básicamente, aquí entro ya en materia, parten de informaciones bases que son muy importantes. Primero, una información muy importante que siempre hay que tener a la mano en estas etapas y de la mejor forma es la distribución de población de actividades e información asociada. Nosotros tenemos una buena fuente de información en este caso, que es el INEGI. Sin embargo, cuando los que la han usado, cuando uno empieza a usar, se encuentra con muchas limitantes. Por ejemplo, que las variables no son exactamente las que uno quiere, o que el nivel de agregación de unos datos tampoco lo es tan bueno. Por ejemplo, las proyecciones de largo plazo están hechas a nivel de municipio, entonces eso para algunas ciudades es demasiado burdo, ¿no? No quisiera proyecciones más agregadas, o que esas proyecciones en realidad no incorporan conceptos como los nuevos desarrollos de interés social. Bueno, pero tenemos una base de datos que usamos, que son los censos y las encuestas económicas nacionales. En el tema de movilidad, es ahí donde históricamente hemos tenido que, como planeadores, como urbanistas, hemos tenido que diseñar metodologías que complementen esa información. Aquí es donde aparece la cuestión del destino. Y finalmente hay muchos insumos para proyectar escenarios, ¿no? Esto que decía, la previsión de qué desarrollos se están construyendo o autorizando, etcétera, etcétera. Esto se mete al proceso de planeación. En el caso de transporte es un modelo que desagrega las decisiones de transporte en por lo menos 4 etapas, y esto evalúa alternativas y proyectos futuros, y esto nos da resultados, y con esto podemos hacer nuestra planeación. Aquí lo que quiero decir es importante que sirve de marco para toda la discusión que se haga en ciudades, en ciudad, en cualquier proceso de estudio sobre la necesidad de levantar información. Miren, las tomas de información como son la encuesta de origen-destino, que alimentan los diagnósticos y la formulación de herramientas, son caros generalmente, tienen un costo implícito y absorben una gran cantidad de tiempo y recursos de los proyectos. Sin embargo, no son el objetivo final, es decir, un costo, un gasto, un presupuesto muy alto en diagnóstico que se haya ejercido, que se haya gastado, y que no repercuta en un buen proyecto, en una política pública, en unas alternativas de solución reales, identificadas a través del proceso de planeación, es sinceramente un gasto, una inversión, un presupuesto perdido. Necesitamos darnos cuenta de que el final de los estudios, de los proyectos, es llegar a soluciones, no llegar a diagnósticos. Entonces, eso es lo primero que vale la pena decir. Sí, son necesarias las tomas de información, pero tengamos en cuenta siempre el final del escenario, ¿no? Y entonces las encuestas de origen-destino básicamente son estudios que se centran en los viajes, en el estudio de los viajes, y para eso hay que entender que es un viaje, ¿no? Y aparecen muchas preguntas, y de hecho han aparecido muchas definiciones, y algunas de esas son complicadas justamente de seguir, porque cuando uno define un viaje y estudia esa definición y la pierde a través del tiempo, pues probablemente en 5 o 10 años estamos haciendo algo muy diferente. Tal es el caso de la famosa encuesta de origen-destino de hace 10 años de la Ciudad de México, en donde los segmentos peatonales no fueron considerados de interés. No, así fue diseñada, digamos, así fue pensada, y hoy, o los últimos años en donde necesitábamos información de ese tipo, pues simplemente la encuesta de origen-destino no lo tenía. Entonces, ¿un viaje es un desplazamiento en un solo vehículo? ¿O es una secuencia de viajes más pequeños, llamados segmentos, que a lo mejor empiezan y terminan en el mismo lugar? ¿O lo podríamos definir como un desplazamiento de un lugar a otro, cumpliendo un origen, un destino? Mira, la verdad es que la definición más común de viaje es desplazamiento que va de un punto de origen a un punto de destino, pero con el objetivo de cumplir una actividad. Es decir, yo estoy llegando a mi destino siempre que estoy cumpliendo una actividad. Todos los pasos intermedios para lograr esto son subetapas, son destinos intermedios, son puntos intermedios que son resultado de la oferta que yo tengo de transporte. Es decir,
Una persona que vive en el oriente de una ciudad y que tiene que cambiar de modo de transporte en el centro para ir al norte o a otro lugar de la ciudad, no llega al centro porque ahí esté su trabajo, su empleo. Lo hace porque la red de transporte existente lo obliga a hacer. Es muy importante esto porque realmente hemos visto estudios en toda la República en donde lo que se contabilizan son tramos de viaje. Y entonces le estamos dando como validez, le estamos dando un peso muy importante a los tramos de viaje que tienen una importancia táctica, operativa, pero que al final lo que estamos haciendo con eso es básicamente perpetuando la situación del usuario de tener que hacer transferencias. Tiene que ser muy importante esto porque de verdad es muy importante identificar el viaje como una necesidad que atiende, perdón, una necesidad para realizar una actividad, ¿no? Yendo desde un punto de origen hasta un punto de destino. Es decir, pues a veces nos maravillamos de que sistemas como los BRTs o los metros tienen una demanda de viajes muy alta y a veces hasta decimos, ¡puf!, se aumentó la demanda de viajes. Y no estamos viendo que a lo mejor lo que está pasando son fenómenos de transferencia que no son buenos para los usuarios, ¿no? Entonces, es muy importante esto desde el diseño de una encuesta de origen destino. Y el fenómeno de los viajes, pues en realidad, como lo decía, es esto, es un resultado de la interacción del sistema y de la demanda. Esto es decir, yo tengo una red de calles, yo tengo un transporte público, yo tengo una red de banquetas y yo tengo una distribución espacial de las personas. Esto, como ustedes ya vienen pensándolo, probablemente ya lo saben, esto implica que no solo es relevante las características de la población y el transporte, así, digamos, el tipo de flota, su frecuencia, su calidad, o en el caso de las personas, su edad, su género, su ingreso, sino también su distribución espacial. Y esto es lo que impacta más en el diseño y tamaño de la muestra, ¿no? Con esto estoy diciendo que principalmente la razón por la que, o la forma en la que diseñamos las muestras y las metodologías de encuesta origen-destino tiene mucho que ver con la distribución espacial de las ciudades y sus actividades. Ahora vamos a entrar en materia con algunos ejemplos. Por último, yo sé que es mucho más complejo que esto, pero las encuestas de origen-destino básicamente buscan, o sea, cuando ustedes le dan una base de datos con estas 6 variables a un planeador, le están dando mucho. Una encuesta de origen-destino no debe dejar pasar estas 6 informaciones básicas. Le repito, la encuesta de origen-destino por sí misma lo que busca es, el objeto de estudio son los viajes. Entonces yo lo que necesito es el local de origen del viaje, el local del destino del viaje, el modo, el motivo y la hora de inicio y fin del viaje. Eso es muy importante. Eso es, digamos, lo que define a un viaje. ¿Por qué no pongo aquí costo? Estamos marcándolo como variables de interés porque en muchas ocasiones la gente se rehúsa a contestar el costo y en muchas otras, principalmente con la aparición de los sistemas de prepago y las tarifas mensuales, esas cosas, la gente no conoce el costo. En muchos casos, de verdad, la gente no sabe cuánto gasta en Uber, en transporte. Y, por ejemplo, esas son informaciones secundarias. Ahora, claro, las encuestas de organización son muy caras no porque nos den estos 6 informaciones básicas, son muy caras porque aprovechamos la metodología y el tipo de encuesta para realizar levantamientos adicionales. Entonces, hoy existen 4 grandes grupos de estudios origen-destino. Uno de ellos son los domiciliares. Esto es, yo me preparo con un equipo de gente, sorteo una muestra de domicilios, esa gente visita esos domicilios y aplica una encuesta. Esto es muy difícil de hacer y como es muy difícil de hacer, yo aprovecho para levantar un cuestionario de perfil socioeconómico del hogar y de la persona, que eso es lo que me da una base de datos muy compleja, ¿no? Y que me permite procesar los datos de muchas maneras. Entonces, estas son las encuestas domiciliares, fue lo que se hizo en la Ciudad de México el año pasado, por ejemplo, que se levantaron 50 y tantos mil domicilios, ¿no? Y esto tiene un costo fijo de preparación, capacitación, supervisión, seguimiento, evaluación de la muestra en el transcurso en el que se va haciendo, que es muy alto, es muy alto.
¿no? Voy a ir para abajo, las encuestas remotas, telefónicas en Internet. ¿Y por qué no las hacemos así si es mucho más barato? Miren, la razón por la que en muchos países pueden hacer encuestas remotas, ya estamos teniendo fallas con la audio. ¿Puedes conectar el internet directamente para que no tengamos este problema? Vamos a dar 2 minutos para poder conectar bien el audio, el internet, porque creo que estamos en silencio. Vamos a retomar. David, sigue con la presentación. Gracias. Y por favor avísenos no si hay algún problema con la sonido. A partir de esta diapositiva estamos conectados de otra forma, entonces bueno, intentaremos que mejore el tema del audio. Hablaba yo de los tipos de encuesta y decía el costo y la importancia, digamos, y la dificultad sobre todo de realizar encuestas domiciliares. Los encuestados, es decir, yo no solo les pregunto las 6 preguntas clave que puse hace un momento, les pregunto si tienen auto, si tengo tiempo, si es el interés, por qué no, bueno, por muchos motivos les pregunto qué tipo de auto es, cuántas veces lo usan a la semana, es decir, les pregunto muchas cosas porque me interesa, porque los tengo ahí, porque estoy invirtiendo en ir a sus casas para levantar esos datos. La razón por la que en muchas ciudades, en muchos países pueden hacer encuestas tipo remotas, telefónicas o internet, es porque sus bases de datos domiciliares y de empleo son buenas, inclusive las de, estaremos hablando también de las de, eh, ¿cómo se llama? Las vehiculares, las de los registros de vehículos. Entonces, ellos saben perfectamente cuántas personas viven en cada domicilio, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus actividades, en qué escuela están registrados, y eso les evita la necesidad de hacer levantamientos sociodemográficos. Si nosotros hacemos en ciudades como las nuestras encuestas tipo telefónica, probablemente vamos a tener algunas respuestas buenas, como las tasas o factores de generación de viaje por persona o por domicilio, pero difícilmente en una encuesta telefónica vamos a obtener buenos datos del o quiero cuántos refrigeradores tiene o cuántos, probablemente nos van a estar correctas porque la gente va a desconfiar. Entonces, repito, la razón por la que en muchos lugares funcionan las encuestas remotas es porque tienen bases de datos, sus universos de población, de empleos, de vehículos, de infraestructura, está muy completa, sus universos están muy bien controlados y muy bien dimensionados y pueden hacer este tipo de encuestas. La siguiente tipo de encuesta es la encuesta interceptada o a bordo, es decir, yo me subo a un autobús, me subo a un coche, hago una encuesta, esto tiene un costo totalmente diferente, pero la gente también se rehúsa a responder encuestas demasiado largas.
Entonces hay que hacer una encuesta más corta, en donde básicamente estamos asumiendo que estamos tomando a los usuarios por segmento. Si yo entrevisto a un peatón, entonces es una encuesta para peatones. Si es una encuesta para usuarios de transporte público, me dirijo al transporte público y pierdo un poco la necesidad de caracterizar sociodemográficamente a todos mis encuestados. Y por último, más recientemente, digamos, esto tiene tal vez una muy larga historia, pero lo que ahora está buscándose, y existen ya muchos esfuerzos para ello, es poder procesar estas grandes cantidades de información que existen en el mundo para obtener buenos estudios de movilidad y de patrones de viaje. También vamos a hablar de esto. Entonces, en el caso de las encuestas origen-destino domiciliares, que es lo que vamos a abordar primero, pues ya lo dijimos, tienen la intención de colectar información de hábitos de desplazamiento y, como lo decía hace un momento, información socioeconómica relevante, de forma que yo pueda realizar un buen diagnóstico de la totalidad del fenómeno de movilidad de mi ciudad. Y estas encuestas, esto es muy importante para los que están empezando a tratar. Si es una vivienda de tipo clase media, o si tiene suelo firme o techo firme, o no lo tiene, ¿no? Si tienen servicios como drenaje, luz eléctrica o no los tienen, o cosas más detalladas como si el domicilio cuenta con internet, televisión a cable, que nos permiten caracterizar sociodemográfica y económicamente el domicilio. A veces esa base de datos se divide en una segunda base de datos que es la de familia, ¿no? En algunos domicilios viven más de una familia y nuestra estructura social, que nos ayuda a entender de alguna forma los viajes, está alrededor de las familias. Es decir, yo con mi familia me programo para realizar mis compras, para no sé, realizar nuestras actividades de tipo de responsabilidades, como no sé, recoger a mis hijos o pagar mis cuentas o hacer mis trámites. Entonces, es importante entender estos núcleos familiares porque son en muchos casos en los que se agrupan la generación o los patrones de movilidad. Y por último, tengo una base de datos de personas. Es decir, yo llego al domicilio y encuentro que hay la segunda y la tercera persona y tendré sus características: edad, sexo, bueno, género. ¿Priscila? Creo. ¿Crees que Como que ya se paró. De proporción, y uno expande esto y da unos errores, sabe que probablemente la muestra tuvo alguna distorsión, pero tenemos información censal para ello. Es un poco más lento, porque se sigue escuchando. Ok, vamos a hablar más lento. Las siguientes bases de datos que tenemos son las de viajes y las de etapas de viajes, que son aquellos segmentos menores en un viaje. necesito cable? ¿Me escuchan ahí? O puedes cerrar exacto tu computador o lo que sea para que... Ok. Hemos tenido. Gracias. ¿Tú sabes si me escuchan ahí? Ahorita me dicen que no se escucha. Tal vez vuelve normal. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Entonces, bueno, decíamos que existe un segundo conjunto de bases de datos que ya son los de los viajes y de los cuales generalmente no tenemos información para controlar. Es decir, si la encuesta me arroja un resultado, yo no puedo, es muy difícil cuestionar si ese resultado está cierto o no. Por eso es tan importante la encuesta. Entonces, para ello, se hace estudios complementarios a la encuesta de origen-destino domiciliaria. Esto no se puede dejar pasar. Aquí sí hago una crítica fuerte a algunas encuestas de origen-destino que se han hecho en el país, en donde se gasta una gran cantidad de recursos en el muestreo domiciliar, pero no se acompaña este proceso de una recolección o generación de datos adicionales que permitan balizar, controlar los resultados de la encuesta.
Estos estudios complementarios que se tienen que hacer sí o sí son los estudios de origen-destino en puntos de contorno, ahora los voy a explicar, conteos y aforos clasificados también en puntos de contorno o en líneas de corte, es decir, líneas de corte dentro de la ciudad. Y por último, se pueden hacer encuestas interceptadas complementarias. Como ya les dije, estas tienen un menor costo. ¿Qué son estos estudios? Miren, es fácil o pudiera ser más fácil contar los viajes que de hecho ocurren, es decir, realizar una especie de censo de viajes, eh, para a la hora que nosotros tenemos nuestra encuesta de destino y tenemos un resultado, comparar lo que nos están dando los resultados. En este caso hay una línea ahí que divide la zona 4 y 5, o el norte y el sur de esta área metropolitana de Buenos Aires, que se llama Ferrocarril Sarmiento. Es un ferrocarril que tiene muy pocos cruces. Como tiene muy pocos cruces, si uno se pone pone puntos de conteo en estos cruces, al final del día uno va a saber realmente cuánta gente cruzó de la zona 4 a la 5. En muchas ciudades hay puntos estratégicos para realizar esto. No sé, islas o bahías que tienen una limitada cantidad de puentes o ciudades. En la encuesta de Buenos Aires, existía un primer resultado, antes y después de la expansión, que estaba entre 1.4 y 1.5 viajes por persona, lo cual es raro, es bajo para una ciudad como la de Buenos Aires. Solo como ejemplo, en San Pablo la tasa de viajes por persona es entre 1.86 y 1.95. Después de analizar estas líneas de cortes, ¿me escuchan ahora? Con este tipo de datos se pudieron corregir los resultados de la encuesta. Eh, Estos datos pueden venir de radares, que son infraestructuras fijas, ¿no? O de puntos de conteo que uno ponga al tiempo que se hacen estas encuestas. Pero bueno, muchas ciudades ya las tienen diseñadas, estas líneas de corte, y las monitorean continuamente. Entonces, esta es la importancia de este tipo de estudios complementarios. Nos permiten controlar nuestros resultados de la encuesta. Un ejemplo, por ejemplo, para la ciudad de Monterrey, todos muchos la conocen, tenemos el río Santa Catarina, que corta la ciudad prácticamente, existe un número limitado de cruces, y si nosotros pusiéramos unos puntos de corte, unos puntos de conteo en este tramo, probablemente podríamos, a través del tiempo, ir viendo cómo se comportan los movimientos de viajes entre la zona norte y la zona sur, o digamos el segmento norte y el segmento sur de la ciudad, y eso nos ayudaría a controlar o comparar resultados de encuestas de movilidad. El segundo tipo de estudios que les decía es los puntos de contorno. ¿De qué se trata? Parecido a las líneas de corte, nuestra ciudad tiene un área, o nuestras ciudades, o nuestras áreas de estudio justamente las delimitamos, ¿no? Entonces, hay un punto en donde estas unidades urbanas o estas unidades de estudio, digamos, ya se pierden, y estos generalmente son muy limitados, es decir, cuando uno ve las entradas, comillas, o salidas a las ciudades, pues realmente son 4, 5, 6 a veces que vienen, son entradas carreteras o de autopistas, que son muy limitadas y donde todo el mundo que realiza un viaje regional o metropolitano pasa por ahí. Si nosotros hacemos un contorno a la ciudad, podemos también estudiar cuántos viajes entran diariamente a la ciudad. Esto tiene que hacerse justamente para entender aquellos segmentos de movilidad y de viajes que la encuesta de origen-destino no capta. Este es otro ejemplo de Brasil, en Florianópolis, que es una isla, ¿no? Pero que su zona metropolitana está en el continente. Bueno, se identificaron 6 puntos de entrada a la ciudad, los cuales fueron colocados conteos volumétricos de día entero, y ahí mismo se hicieron las encuestas en estos puntos para carga, transporte colectivo e individual, justamente para entender patrones de viaje de los viajes regionales. Este es el resultado, una muestra muy rápida. Por ejemplo, en el caso de vehículos, tenemos 50.000 vehículos entrando para una demanda diaria de 1,5 millones de viajes, por ejemplo. Entonces, es un
segmento muy pequeño, pero también tenemos la distribución de camiones de 2 o 3 ejes y aparte de este dato que tiene aquí, se tenía un detalle importante de los destinos adentro, al interior de la región metropolitana de Florianópolis de todos estos viajes, ¿no? Estos datos, por ejemplo, los pueden consultar justamente en las páginas de estos estudios que están disponibles. La de Florianópolis está todavía, existe un sitio donde está toda la información cargada, y en Buenos Aires también existe un sitio que tiene la información de la encuesta de origen destino de 2010. En resumen de este tema, pues la encuesta de origen destino básicamente estudia los viajes de los residentes, personas que viven en los domicilios, al interior del área de estudio. De alguna manera, de alguna forma, tenemos un muestreo de viajes que salen o que entran, porque, digamos, también existen, pero esas muestras siempre son muy bajitas por el tipo de encuesta que es, porque preguntamos los movimientos realizados un día anterior, y la muestra puede fallar en seleccionar ese tipo de personas. Y definitivamente, la encuesta no puede medir viajes de paso, viajes que entran por un lado de la ciudad y salen por el otro, que solo usaron la ciudad como tengo un problema aquí. Perdón. Que solo usaron la ciudad y la infraestructura de la ciudad como infraestructura de paso. Entonces, este es el resumen, esta matriz sería el resumen justamente de lo que capta la encuesta del destino y lo que no capta definitivamente o tienen problemas para captar. Aquí entra un tema de procedimiento que me es muy importante compartir con ustedes. Como les decía, aquí creo que la mayor importancia de estas encuestas está en la muestra y en la recolección de los datos. Entonces, cuando hacemos el muestreo y hacemos el sorteo, es importante incluir domicilios de reemplazo o sustitutos que también sean muestreados aleatoriamente. Ahorita voy a explicar por qué. Y después de eso, respetar el sorteo de la muestra y el sorteo de los domicilios sustitutos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes le piden a un encuestador, que realice, voy a cerrar aquí una aplicación que está, ¿no? Cuando usted le pide a un encuestador que visite un domicilio y levante una encuesta de 200 reactivos, pasa problemas. Primero, llega en un horario que no necesariamente es el mejor para realizar una encuesta. Vamos a imaginar que llega a mediodía, la gente que trabaja no está en casa, entonces toca la puerta y la gente no abre. Entonces le pedimos volver de nuevo, unas 2 o 3 o 4 o 5 veces, y nunca, si vuelve siempre a la misma hora, pues nunca va a encontrar a las personas. Entonces, al encuestador se le puede hacer fácil tocar la puerta de al lado, ¿no? Porque él no sabe de aleatoriedad. Entonces, la puerta de al lado también está cerrada, porque nadie le abre, porque la persona trabaja y entonces toca la puerta de al lado, y la puerta de al lado hasta que encuentre una puerta donde le abre. Y esa puerta donde le abre, pues, ¿quién creen que le abre? Le abre, no sé, un retirado, un anciano, una niñera con unos niños, o la persona que se encarga de la casa. Entonces, no tenemos información, no son las mejores personas para contestarnos la encuesta. Sin embargo, la persona ya perdió 5 días intentando muestrear ese domicilio, se cansa y realiza la encuesta. Entonces, esto, aunque ustedes no lo crean, esto es un error sistemático en las encuestas domiciliares, pasa muchísimo. Y esto hace que se pierda toda la aleatoriedad y toda la representatividad y validez de la muestra. Lo correcto sería sortear una muestra. Si la persona realmente, después de ir 5 o 10 veces, no encuestó porque no había gente, tiene que ir al segundo domicilio sustituto que también fue muestreado aleatoriamente. No puede simplemente tocar la puerta de al lado, porque existe una gran probabilidad de que quien le abra sea una persona que nunca salga de trabajo y entonces del domicilio, y entonces nuestra encuesta va a salir con viajes subrepresentados. Entonces, una vez que logran abrir, pues se hace una entrevista sobre el día anterior, porque lo que queremos es que la gente nos revele lo que hizo y no lo que piensa hacer, porque la gente piensa muchas cosas. Yo mañana piensen en lo que ustedes quieren hacer el día de mañana, viernes. Sus planes probablemente están llenos de viajes que no necesariamente se van a ejecutar, y que sus tiempos tampoco van a ser exactamente los mismos de sus planes. Entonces necesitamos que la gente nos revele datos lo más reales posibles. Por eso les pedimos el día anterior inmediato. No les podemos preguntar un mes antes o una semana antes, tiene que ser el día anterior. ¿Y quién puede llenar estas encuestas? ¿A quién entrevistamos? A un niño de 15 años le preguntamos por qué.
por toda la familia, perdón, o si está la madre, le podemos preguntar por las actividades de sus hijos. De preferencia no, las personas no necesariamente conocen todas las actividades de sus parientes. Y de nuevo el tema de los horarios. Lo más correcto sería, aparte de los temas de comunicación, poder buscar horarios en donde la gente va a estar. En muchos lugares, de hecho, se hace un primer acercamiento para marcar un horario y después se regresa en ese horario a hacer la encuesta. Sinceramente les digo, esto se está haciendo muy poco en México y esta es la razón por la que hemos tenido malas encuestas de origen destino en nuestro país. Estas cosas las hemos dejado de lado. Después, obviamente, el tema de las preguntas, bueno, y la supervisión. Todo esto hay que supervisarlo muy de cerca porque no existe un estudio como estos que sin supervisión salga bien. El cuestionario, revisar el orden de las preguntas, reducir el número de preguntas abiertas lo más posible y prever la georreferenciación. Es decir, yo tal vez quiera un detalle muy grande y decir, yo quiero que todo el mundo me dé la dirección de origen y la dirección de destino de sus viajes. Sin embargo, georreferenciar esto después de que yo tengo la muestra, que yo tengo 5,000, 10,000, 50,000 encuestas, es muy difícil. Entonces, desde que se está realizando la encuesta es muy importante saber cómo vamos a hacer el proceso de referenciación de viajes. Ya hoy llevan tablets, entonces podemos cargar un mapa para pedir a la gente que identifique su lugar de origen-destino. Sin embargo, no toda la gente sabe moverse con mapas. Entonces, tenemos que pensar muy bien si vamos a hacer un listado de colonias, de barrios, de puntos de interés, de centros comerciales, de escuelas, en fin, de los principales polos de la ciudad que nos permitan tener un mejor detalle de este tipo de cosas, porque si lo dejamos a nivel de áreas de tráfico, que son las áreas con las que trabajan las consultorías, los planeadores, los modeladores, probablemente vamos a perder mucho detalle. Y por otro lado, si lo hacemos a nivel de dirección, nunca vamos a acabar de georreferenciar y vamos a perder mucho tiempo y tal vez no nos dé un buen resultado, porque inclusive en muchas ciudades hay varias calles con el mismo nombre. Y por último, buscar hacerlo en periodos normales, días normales, típicos, sin demasiadas alteraciones, y obviamente, bueno, evitando periodos, no solo días atípicos. Es decir, si yo sé que es un periodo largo de vacaciones o de algún problema, no sé, imagínese usted que hacemos la encuesta justo después del alza de los precios de la gasolina. Probablemente los patrones de movilidad se van a ver un poco modificados, y de hecho eso fue lo que pasó en la Ciudad de México. Bueno, miren un poco un ejemplo, una pequeña base de datos que yo tengo, que tenemos de encuestas de destino en diferentes zonas, en diferentes ciudades del mundo, de América Latina en realidad, y una por ahí de África. Si se dan cuenta, las encuestas chicas, las ciudades chicas tienen unas muestras entre el 2, el 1 y el 2, hasta el 3%, quizá en unos casos muy exagerados. Pero la muestra oscila entre los 1,500 y los 5,000, 4,000 domicilios. Esto, digamos, sabiendo cuántas personas viven en una casa, pues nos da alrededor de, digamos, si son 1,500, 4,500 personas muestreadas, si son 5,000, 15,000 personas muestreadas. Cuando uno va a las ciudades más grandes, a la región metropolitana más grande de América Latina, ahí está Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Salvador, en Brasil también, Brasilia, con casi 2,5 millones de personas, pues uno ve que la muestra empieza a caer un poco en porcentaje, pero que en realidad la muestra crece muchísimo, ¿no? Hablamos de 46,000 domicilios, 30,000 domicilios, 66,000 domicilios, en el caso de fueron 54,000 domicilios en el caso de la Ciudad de México. Entonces, esto nos deja ver que en términos porcentuales la muestra puede caer un poco en su requerimiento, pero que el volumen aumenta con respecto a la ciudad. Esto sí es verdad. Y hablando de costos, hemos hecho un comparativo de las encuestas que tenemos algunos datos de América Latina, con muestras menores de otras ciudades de México, básicamente a raíz de a gran auge en planeación y plan de movilidad en México, en Brasil, el costo de la encuesta de la zona metropolitana del 2007 y del 2017, y vemos que de repente pueden estar en $50 por encuesta efectiva hasta $200 por encuesta efectiva. Repito, aquí depende mucho del tamaño, del costo fijo de realizar esa encuesta y del cuestionario o el tipo de levantamiento que uno quiera hacer. Bueno, voy a ir un poco más rápido ahora. Las encuestas de destino interceptadas o a bordo son encuestas más cortas, como ya decíamos. Básicamente, me parece que es importante decir que se usan para obtener mayor detalle de los viajes en algunas zonas o corredores. Por eso es importante definir puntos específicos para cada modo, buscando muestrear la totalidad del área. Es decir, si yo voy a hacer una encuesta
interceptada en Insurgentes, en el corredor de Insurgentes, pues yo distribuyo puntos de encuesta a lo largo de todo el corredor de forma que yo tenga la mayor cantidad de viajes muestreados. Hay que hacer procesamientos como temas de sobreposición de viajes o cuántos viajes probablemente habré contado 2 veces, pero eso se puede hacer. Y como tiene un menor costo y solo se concentra en el viaje y no tanto en el perfil de la persona, nos permite escalar mucho el volumen de viajes de las encuestas. Las encuestas a bordo se hacen pues, a bordo de los vehículos porque es cuando las personas tienen más tiempo o están más dispuestas a respondernos. Para eso hay que entrar en contacto con las personas que controlan la ruta, los operadores. Y en el caso de las encuestas interceptadas, como la gente le tiene miedo a que alguien nos detenga en nuestro auto para hacernos una entrevista, es necesario, es muy importante contar con el apoyo de seguridad pública. Si no, realmente les aseguro no vamos a tener resultados muy adecuados. Y ahora hablaremos, yo creo que 10 minutos, de los procesamientos de bancos de datos para extracción de patrones de movilidad. Bien, básicamente la tendencia en la innovación en movilidad crece rápidamente. Es una gráfica que tenemos en WRI de cómo han crecido algunos fenómenos. Y algunos de ellos nos ayudan a generar datos. Por ejemplo, el ticketing, ¿no? Los sistemas de recaudo, las bicicletas compartidas, los autos compartidos, nos ayudan a generar datos, muchos datos. Entonces, el volumen de datos y la cantidad de sistemas que tienen este tipo de datos ha crecido exponencialmente en los últimos años. Aparte de que, como ustedes deben saber, pues también la generación de datos ha crecido. En WRI creemos que este tema, la nueva movilidad, se está desarrollando en 4 líneas. La experiencia del usuario es un tipo de diseño de planeación de transporte, de movilidad, perdón. Las decisiones basadas en datos, ¿no? El uso de grandes cantidades de datos para mejorar las decisiones de los usuarios y de los planeadores. La innovación de productos, por ejemplo, hasta que no innovamos en la bicicleta que se podía autobloquear, realmente no tuvimos la posibilidad de tener bicicletas compartidas sin sistemas de anclaje, ¿no? Eso es un producto nuevo que está generando nuevos servicios. Y por último, la movilidad compartida, que también nos está cambiando la perspectiva. En la parte de toma de decisiones basadas en datos vemos 4 grandes áreas. Las herramientas de planeación, las herramientas para optimización de negocios y operadores, y las reservas de viaje bajo demanda, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando en este momento está alrededor de las herramientas de planeación para ciudades. Bueno, ustedes saben que la era de la información y que, digamos, la tecnología ha generado grandes volúmenes de datos y más recientemente, primero se generaron los datos y más recientemente hemos tenido las formas de procesar esos datos y de usarlos. Entonces, ya existen grandes laboratorios de datos para aprovechar este tipo de cosas en algunas ciudades, en 1 o 2 ciudades que tienen este tipo de laboratorios, y existen algunas aplicaciones que lo usan pues, para ofrecer soluciones de movilidad. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, y esto es solo un ejemplo, algunas de esas aplicaciones que si bien son positivas desde el punto de vista individual, por ejemplo, mantienen el status quo o fomentan tienen algunas externalidades, por ejemplo, el uso de estas aplicaciones de mapeo de rutas, de trazo de rutas más rápidas, lo que están haciendo es maximizar la capacidad de la vialidad, nos incentivan a seguir usando el auto, y no solo eso, sino que están haciendo que los viajes sean más largos, porque uno decide dar 3 vueltas más, porque la ruta es más rápida. Entonces, estamos produciendo una gran cantidad de vehículos kilómetros en nuestras ciudades a raíz de la aparición de este tipo de servicios y aplicativos. ¿Cómo se usan estos datos? Mira, una empresa que produce estos datos tiene una gran cantidad de datos, estamos hablando de trillones de datos. Este es el círculo azul. Para hacer un estudio, ellos seleccionan una muestra que estamos hablando ni siquiera del 0.1% de los datos que ellos tienen. Y aún así son millones de datos, millones y millones de datos. Solo para darles un ejemplo, si nosotros sacáramos un mes de datos del sistema Metrobús, de su sistema de recaudo, ¿no? Que genera datos y genera una base de datos muy robusta, estaríamos hablando de 60 millones de datos, ¿no? Que tendríamos que procesar. Esto pasa o debería pasar por un primer proceso que le han llamado de blanqueo o de anonimización, que es decir, es quitarle los datos personales a esos datos. Yo no puedo saber el número de teléfono o la tarjeta de recaudo que se usó o ningún tipo de dato personal. Esto es muy importante y sobre esto hay una gran discusión en el mundo todavía. Después pasa a un proceso de análisis, de validación, de selección de una submuestra, porque a veces no todos esos datos son útiles, de agregación de la información, de normalización y expansión de esa muestra, de diseño de algoritmos justamente para procesar y obtener los resultados que queremos, y finalmente el procesamiento de los indicadores que queramos. Esto lo hacen los científicos de datos, es toda una técnica, existen profesiones ya dedicadas a esto, es un gran segmento económico hoy en el mundo, entonces
real es muy importante y va a seguirlo siendo. Y finalmente obtenemos nuestros resultados. Este es el proceso básico. ¿Qué resultados podemos obtener? Pues miren, lo más importante me parece, bueno, no lo más importante, pero una de las cosas más importantes que me gustaría decir aquí es que son ventajas de este tipo de procesos, es que nos permiten personalizar nuestros productos. Es decir, una empresa que provee este tipo de servicios a una ciudad X o Y le puede personalizar el producto en la medida de lo que esa ciudad quiera. ¿Por qué? Porque los datos lo permiten. Porque el detalle de zonificación puede cambiar, puede agruparse más o desagregarse más, porque podemos analizar diferentes plazos, periodos con mucha facilidad, porque podemos analizar algunos periodos o días específicos, porque los datos existen. Lo segundo es que las matrices de viajes, que son uno de los objetos principales de este tipo de estudios, son muy ricas, tienen una muestra muy grande. De hecho, yo diría que esa es una de las grandes diferencias, o la principal diferencia entre hacer una matriz o llegar a una matriz de viajes entre una encuesta de origen destino y un procesamiento de este tipo. La muestra, el volumen de datos que tenemos representados en nuestras matrices van a ser completamente diferentes. Podemos diseñar casi cualquier indicador que queramos, y lo otro que se está haciendo mucho es crear paneles e interfaces de monitoreo para las ciudades. Es decir, usted ya no solo se queda con una tabla de datos, se queda con una interfaz, un pequeño software, una pequeña aplicación que le permita a usted ver y procesar estos datos y extraer los datos que quiera. Y esto es muy rico para los procesos de planeación y de decisión en proyectos. Finalmente, pues no hay problema con los cruces de aplicativos. Existe la posibilidad de cruzar datos con otros aplicativos. Si la empresa tiene otras fuentes de datos, como las fuentes de datos de algunos aplicativos que se usan o algunas otras fuentes, pues podemos hacer cruces y tener resultados aún más interesantes. Y por último, no sé muy bien aquí, pero hablamos de monitoreo. Una vez diseñado el proceso, a este tipo de empresas les es muy fácil ofrecer un monitoreo de datos. Es decir, hacer un corte mensual o bimestral o semestral o anual de estos datos e ir viendo cómo fue cambiando los resultados. Y esto también es muy atractivo, porque en el caso de las encuestas de destino, pues tenemos que esperar un periodo muy largo para volver a hacer estas encuestas. Decirles que nosotros en WRI realmente estamos muy convencidos de que este tipo de procesos son no solo el futuro, son parte del presente y de los métodos que se usan hoy para planear los sistemas de movilidad, y sobre todo para llegar a buenos diagnósticos que nos permitan mejorar no solo los proyectos en específico, pero también toda nuestra política pública. Y acá, sin embargo, yo diría un paréntesis, que es que no todas las fuentes de datos se pueden usar de la misma forma. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Les voy a dar dos ejemplos muy rápidos. Uno es, hace poco vi una base de datos de un aplicativo de ciclistas, ¿no?, que tenía viajes de ciclistas, y decían que podían usarse para trazar rutas ciclistas, ciclorrutas, ciclovías en la ciudad. Cuando uno veía las rutas, uno encontraba unas rutas muy raras, que los ciclistas hacían muchas curvas o daban vueltas por la ciudad, y uno dice, bueno, pues estas personas realmente son muy felices andando en bici, porque para llegar de su punto de origen al punto de destino hicieron 3 veces más el tiempo y el camino de lo que haría cualquier persona. Pero no, cuando uno se da cuenta del perfil de uso de esos aplicativos, de los ciclistas, quienes son los que están usando, muchos de esos viajes, inclusive por los horarios, por otras cosas, son registros de ciclistas deportivos. Se pueden usar para planear ciclovías también, pero no necesariamente obedecen a los patrones de movilidad urbana, ¿no? Otro ejemplo es al que un muy buen artículo, ¿no?, de Bernardo Farrell, y le llamó el mapa de la desigualdad de la Ciudad de México. Es el mapa que publicó Uber después de algunos años de operar en la Ciudad de México. Y si ustedes ven este mapa y ven la intensidad de viajes en el poniente de la Ciudad de México, uno creería que realmente el centro de la ciudad es la Condesa o mismo Santa Fe, ¿no? Es San Miguel Tepec, Polanco o mismo Santa Fe. Y cuando uno ve los resultados de la encuesta de origen destino de este año, uno se da cuenta que realmente Santa Fe no está, pero ni en los primeros 10 por los atractores de viajes de la ciudad. Entonces, para alguien que lee este mapa de una manera muy, muy fría, sin contexto, realmente desconoce la importancia del oriente o del norte de la Ciudad de México. No estoy diciendo que no se pueden usar esos datos. Es muy obvio que la zona de Santa Fe requiere un sistema de movilidad importante que hoy no tiene, y que claramente este tipo de sistemas están cubriendo esa necesidad. Sin embargo, repito, uno no puede totalizar o creer que los datos, solo por ser datos de gran escala, funcionan igual en todos los casos. Cerrando este tema de los grandes volúmenes de datos, esto lo saqué de la presentación de uno de los encargados del
transporte de Zaragoza, una de las primeras ciudades en España que ha estado usando sistemáticamente estos volúmenes de datos. Tuve mucho cuidado en buscar la fuente, que fueran ellos y no yo los que decíamos como tal esto. Pero ¿qué ventajas y desventajas vieron ellos en usar estos datos? Primero, en ventajas tenemos el tamaño de la muestra, obvio. Los datos son muy objetivos. Yo no necesito que nadie me diga qué hizo ayer porque yo puedo saber realmente cuáles fueron los movimientos de una persona. Esto reveló movilidad de los no residentes, que era un poco el tema que yo planteaba con las líneas de cordón y las otras informaciones complementarias en las encuestas domiciliares. Tenían una percepción territorial muy buena. Esto, digamos, ya me parece que no es más una preocupación. La percepción territorial es muy buena. Los fenómenos de movilidad había muchos fenómenos de movilidad no identificados que aparecieron ahí. Por ejemplo, hoy en día usamos ¿cómo se llama? Frases como, no, pues es que en la noche hay un volumen de viaje muy importante, pero no los tenemos dimensionados. Este tipo de análisis permitió realmente dimensionar fenómenos de movilidad de los cuales existía muy poco estudio. Movimientos intrazonales en zonas industriales que estaban muy poco estudiadas, viajes nocturnos, algunos polos que se estaban empezando a poblar de manera irregular y que no los tenían mapeados, ¿no? Y esto fue muy importante para ellos. Y que principalmente lo que les decía, el ejercicio tiene una replicabilidad muy importante. En segundo lugar, tenemos las desventajas. Se pierden detalles en la identificación por modo. Difícilmente yo voy a saber si alguien anda en moto o en coche, por ejemplo, pero también yo tengo una gran cantidad de viajes muestreados, por ejemplo, desde las fuentes de datos celulares, que yo no sé si son viajes de carga o de reparto o son realmente viajes personales, ¿no? Perdemos un poco de caracterización demográfica, perdemos la información cualitativa. En las encuestas de origen y destino se aprovecha para preguntar temas de seguridad, de confianza, de otro tipo de cosas que perdemos, que se pueden complementar con otras encuestas, no estoy diciendo que no. Y algo muy importante que me llamó la atención que ellos decían era que se pierde continuidad con los datos. Yo realmente creo que comparar una encuesta de movilidad como tal, una encuesta domiciliar contra un procesamiento de datos, por ejemplo, celulares o de routers o de alguna cosa así en una ciudad, no es comparable, no es una buena idea comparar esas dos fuentes. Todavía existen incertidumbres metodológicas, eso sí, yo lo comparto, y que en este caso de esta ciudad existían pocos antecedentes previos y ellos se sentían un poco inseguros al respecto. Y en Europa, creo que en México no hemos llegado a ello de manera seria, pero existe una gran discusión al respecto de la protección y propiedad de los datos. Yo también creo que al final en algún punto estos datos van a ser propiedad pública y vamos a poder hacer mucho más con ellos. Pero hoy son algo que las empresas privadas que tienen estos datos ofrecen y eso es lo que hay que entender y es lo que hay que usar. Al final ellos ponderaron mucho estas ventajas, decidieron desde hace ya varios años trabajar con este tipo de datos. Para concluir un poco, yo diría que las encuestas domiciliares no son la única fuente de información necesaria para realizar procesos de planeación o de diseño de transporte, y tampoco lo serán los del uso del Big Data. El Big Data todavía no es una bala de plata que sustituya todas nuestras fuentes de información para planear transporte. Segundo, es importante realizar cotizaciones de costo de cada encuesta o procesamiento que uno quiera. Es decir, no es lo mismo el ejercicio que haya hecho mi ciudad vecina que lo que yo voy a hacer. Puede cambiar mucho para arriba, para abajo, y depende mucho del uso que yo le quiera dar. Si yo realmente quiero hacer una política pública y no quiero perder mucho tiempo en el levantamiento de datos y puedo terciarizar esa información, pues tal vez sea interesante ir por un servicio que me ofrezca estos resultados. Pero si yo quiero tal vez trabajar de manera diferente con una base de datos, tal vez sea importante invertir en mi propia base de datos de movilidad. Para esto es necesario tener muy claros los objetivos deseados, ¿no? Eso a veces no lo tenemos. Yo a veces pregunto, oiga, ¿pero qué quiere hacer con esa decisión? Pues no sé, me la pedí el plan de movilidad. Bueno, pues entonces realmente estamos perdiendo una oportunidad muy grande. Deben respetarse rigurosamente las metodologías, por favor, como les dije, no existen atajos en este tipo de cosas. Si el consultor o el proveedor dice que hay que hacer ciertas cosas, por favor, valorémoslo, hay que hacerlo, porque si no podemos correr el riesgo realmente de echar a perder una gran cantidad de datos que son muy caros. Considerar siempre la supervisión y el diseño de un proceso y su resultado sea transparente. A veces no tenemos gente, pero de veras una inversión de millones de pesos como son estas, vale la pena dedicar, tiempo y recursos para realizar un seguimiento puntual y bueno de este tipo de procesos. Y por último, considerar en los contratos que vayan a hacer la transmisión de conocimiento al final del contrato,
sectores nos dejen lo que ellos aprendieron del proceso. Solo decir que si ustedes piensan en la pirámide de movilidad, vean que la encuesta de origen destino domiciliar atiende a algunos segmentos. Las encuestas interceptadas pueden no hacerlas para cualquier segmento, pero en realidad son encuestas que se diseñan una a una, y los grandes datos pues tienen a todos, pero a veces perdemos un poco de detalle en los modos, ¿no? También decir que existe una gran cantidad de datos necesarios para planear transporte, no solo son encuestas, por ejemplo, inventarios de infraestructura, encuestas de género, levantamientos a cinta, o sea, todo eso hay que hacerlo de todas maneras. Uno no puede simplemente creer que con los datos vamos a tener toda la información hoy, o no solo, a lo mejor no de la misma fuente, necesitaríamos buscar varias fuentes. Y también sugerir que cuando se hagan este tipo de estudios, clasificar de la manera más correcta los modos, ¿no? La manera más correcta de estudiar el transporte es dividiéndolo en colectivo individual, porque muchas veces, aunque nuestros sistemas de taxi sean públicos, responden a lógicas y a costos y a patrones de movilidad diferentes a los del sistema de transporte público, entendiéndolo como los autobuses. Esta agregación es la que nos ha levantado muchos mitos. Hay ciudades que me dicen, no, el transporte público es el 70%. Y me dice, bueno, pues está lleno de coches. Bueno, pues sí, resulta que el 40% son taxis colectivos, que son un avispero de taxis en la ciudad y que no necesariamente son lo más sustentable, y que si uno los sustituyera por autobuses tendríamos una gran reducción de vehículos. Entonces, sí quiero dividir los modos en colectivo, individual, y después de eso ya hacer subdivisiones las que sean necesarias. Tren, metro, BRTs, autobuses, micros, motos, lo que sea. Y también nunca olvidar el transporte no motorizado, o como le llamamos nosotros, movilidad activa, las caminatas y los tramos a pie. Hablar muy brevemente, y esto es lo último que voy a tocar, sobre la transparencia de la información. Esta es la página de la encuesta de origen destino de Sao Paulo, que tuvo una campaña de comunicación, yo creo que no la podríamos comparar con lo que hacemos en México. Estaba por todos lados, fue de muchísimos meses de antecedencia, ya se sabía qué iba a hacer. Uno podía consultar si su domicilio estaba sorteado o no en la página, y las campañas de información ayudaron mucho a hacer saber a la gente lo que estaba pasando. Estaban en todos los autobuses, en muchos parabuses, toda la ciudad. Uno sabía, porque estaba el perrito ahí en la foto, qué era lo que estaba pasando. Inclusive decir que fue un levantamiento de varios meses, empezó probablemente en noviembre, octubre del año anterior, terminó después de marzo, se atravesó la temporada de carnaval y se paró la encuesta, se notificó a todo el mundo que el periodo de levantamiento se había detenido, y después se tuvo que notificar de nuevo que estaba iniciando el nuevo proceso para brindar seguridad a la gente que iba a dar sus datos. Insisto, esto yo no lo he visto en México, y lo digo con una crítica de verdad un poco seria. Estamos olvidando cosas muy importantes para obtener datos importantes. Vean también esto, que es la página del Estado de Sao Paulo, nos presenta y nos da la serie histórica de todas las encuestas de movilidad que se han realizado en Sao Paulo desde 1967. Estamos hablando de 6 encuestas, y aquí ustedes pueden ver, están los links para descargar los bancos de datos. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes puede mandarme rápidamente los links para descargar la encuesta de transporte de origen destino de la Ciudad de México de los 80? ¿En dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Cómo la recuperamos? Bueno, hay ciudades que desde el 67 ya se resolvieron esto, y hago el énfasis de que estamos hablando de una ciudad latinoamericana, no estamos hablando de una ciudad europea o americana como a veces lo hacemos. Entonces, yo sí hago un llamado para que en México hagamos estos ejercicios de manera más transparente y más responsable, que son lo único que le pueden dar continuidad. En el caso de lo que les decía, el plan de movilidad de Florianópolis, todavía esto es en 2015, ustedes vayan, busquen la página del plan de movilidad, ahí están los informes, las presentaciones, los resultados. ¿Qué plan de movilidad en México tiene hoy una página de este tipo en donde se puedan descargar todas las bases de datos y todos los informes? Pues yo de nuevo hago un llamado a la transparencia de la información, y bueno, creo que por ahora vamos a dejar esta conversación ahí para tener por lo menos unos minutitos para conversar. Muchísimas gracias a todos los que asistieron al webinar. Vamos a dar unos 15 minutos para responder varias de las preguntas que han hecho. Entonces, David, comienzo con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es la metodología de actualización de una encuesta origen y destino? ¿Cada cuánto debe hacerse la toma de información para la obtención de la encuesta? ¿Verdad?
Sí, las cuestiones domiciliares se asume que las estructuras socioeconómicas y los patrones que se encuentran en ellas tienen una duración de alrededor de 10 años. En todo el mundo se hacen estas encuestas cada 10 años, pues un poco es una especie de balance entre su costo y su necesidad, ¿no? Sin embargo, para muchos proyectos lo que se hace es actualizar esas encuestas con encuestas interceptadas, como ya les había mostrado. Eh, Esto se hace mucho más continuamente. Si yo fuera a hacer un proyecto grande en una ciudad, por ejemplo, un corredor o una intervención de un área con vivienda de interés social o algo así, yo haría una encuesta, sin duda alguna, yo haría un conjunto de encuestas interceptadas o embarcadas, porque tienen un costo mucho menor y simplemente uno puede actualizar sus matrices de forma muy rápida. Ahora, esto es en la metodología, digamos, de encuestas y levantamientos físicos. Cuando uno hace esto con las encuestas, con los datos, con el Big Data, con el procesamiento de datos, lo que les decía, cuando el proveedor del servicio ya estructuró sus algoritmos y sus metodologías, es muy fácil para ellos proveer un servicio de monitoreo. Es decir, en el contrato le dicen a uno, mira, yo hago esto hoy y en un año te actualizo, y en 2 años te actualizo, y en 3 años te actualizo. Y eso puede ser muy atractivo para todos porque ellos aprovechan los procedimientos que ellos ya invirtieron, y uno también aprovecha los contratos para escalarlos un poco y obtener más resultados de más largo plazo. Gracias, David. Tenemos muchísimas preguntas. Yo creo que no le vamos a poder dar respuesta a todas, pero cualquier cosa se las enviamos por correo electrónico. Tenemos una más. ¿No sería mejor considerar los viajes típicos en lugar de los realizados el día anterior al momento de realizar la encuesta origen y destino? Es una gran pregunta. Hay temas metodológicos ahí adentro. El tema es que una buena cantidad de la población hace viajes realmente cotidianos, o sea, es decir, que todos los días hacen lo mismo. Pero hay otra buena cantidad de la población que en realidad su dinámica de viajes varía 2 o 3 veces por semana. Si yo les permito revelarme todos sus patrones de viaje de manera más o menos genérica, aparecen superestimaciones de viajes. Es decir, les voy a poner un ejemplo conmigo. Yo para venir a la oficina generalmente vengo en bicicleta, no es comercial, lo hago de verdad, pero a veces está lloviendo y entonces vengo en transporte público, pero si realmente salí tarde o tengo o tengo que cargar alguna cosa, pues pido un taxi o pido un taxi de aplicación. Entonces, cuando uno me pregunte a mí mi viaje típico, ¿no? Realmente yo puedo estar diciendo, no, pues yo siempre voy en bici, cuando eso no es necesariamente cierto. Yo generalmente vengo en bici, pero a veces vengo en auto, o digo en auto, no, en taxi o en transporte público. Si yo soy sorteado y me encuestan y el día anterior yo vine en transporte público, yo tengo que responder que vine en transporte público, y eso a nivel ciudad, a nivel, digamos, en la escala de la muestra, resulta en una confianza estadística buena. Así como a mí me pasó eso, habrá otros que también cambian de modos, cambian de patrones, pero que en el día en que les encuestaron revelaron su comportamiento más atípico. Cuando uno va a los grandes promedios, va a aparecer una distribución de modos de viaje más o menos buena y representativa. Lo que sí pasa mucho es que segmentos pequeños como el ciclista en muchas ciudades aparecen en los márgenes de error, no son captados tan bien por las encuestas, y si hoy, por ejemplo, nosotros esperábamos ver una porcentaje de viajes ciclistas en la Ciudad de México alrededor del 2% o por ahí, pues la encuesta nos dijo que está mucho más abajo, y yo no puedo garantizar que eso sea un resultado cierto, simplemente porque se encuentra en el margen de error de la encuesta. Entonces, es una muy buena pregunta. Sin embargo, para mantener el tema de validez estadística de las encuestas, recomienda, y eso podemos ir a los libros que han documentado esto, como ¿no? La gran referencia, el Ortúzar Wilmisen, de modelación, que tiene un buen apartado de este tema. Ahí sí creo que hay que respetar la metodología de preguntar el día anterior, por eso se llaman encuestas reveladas, porque nos revela lo que realmente hizo, y complementar con lo que decía, con encuestas interceptadas. Yo realmente creo que este par de métodos es lo que mejor resulta en esto.
Precisamente de este último comentario que acabas de hacer de cómo combinar métodos, nos hacen una pregunta y es, ¿cómo se pueden combinar las matrices obtenidas en una encuesta origen-destino domiciliaria de hogares y una origen-destino de interceptación? Y en general, ¿cómo se combinan diferentes tipos de encuestas? Sí. Un segundo. Esta es una pregunta muy profunda, de algo muy técnico, pero es lo que nos da la encuesta de origen-destino en la matriz, es una matriz que le llamamos semilla. Con ella se pueden modelar el comportamiento de los viajes a través de variables como la distancia, el costo y el tiempo. Entonces, una de las cosas que se hace es que esta matriz permite generar este modelo y luego este modelo permite generar una matriz sintética, que es una matriz mucho mejor representada, ¿no? No tiene tantos vacíos como la primera, que tiene poquitos datos por ahí, y estas son las que se meten a otros procesos de calibración y de ajuste para hacer los modelos. Cuando nosotros ya tenemos una matriz, digamos, oye, existía la matriz de 2007, la queremos actualizar y tenemos unos estudios, lo que se hace justamente es los pares de viaje que aparecen o que tienen sobreposición en dos puntos, a esos pares de viaje se les aplica algún método como de promedio o de ponderación para no sobreestimarlos. Es decir, yo tengo que identificar aquellos pares, aquellos viajes o destino que me están apareciendo en todas mis encuestas interceptadas. Esos conjuntos de datos tengo que integrarlos, ¿no? No puedo sumarlos, simplemente tengo que promediarlos o ponderarlos o estimarlos de otra forma para que no se me repliquen, para que no esté yo sobreestimando el número de viajes. Eso es muy importante. Después de eso ya se pueden sobreponer las matrices y lo que se hacen son procesos de ajuste, ¿no? Que existen varios tipos. Algunos son unidimensionales o bidimensionales, o existen algunos que están más complejos. Pero básicamente lo que yo confío, en cosas en las que yo confío, después de haber tenido un buen proceso de estudio de la movilidad de la ciudad, es en el total de viajes. Es decir, no puedo dejar a través de procesos aritméticos o algoritmos matemáticos, yo no puedo permitir que mis matrices de viajes cambien demasiado en tamaño, porque eso es realmente inventar datos desde la computadora y eso pues, no va a suceder. Entonces lo que se hace es tener una buena estimación de datos, ¿no? de viajes, perdón, vectores de generación y atracción, y con esos dos vectores, con esos datos, normalizar o ajustar o restringir nuestras matrices para que no pierdan demasiado sus formas o sus volúmenes. Estos son procesos, una buena cantidad de papers al respecto, inclusive creo que también este libro que les decía hace un momento habla un poco de ello, pero yo diría... Espérame.